pasar ahora al tema número 8, que es el tema de logaritmos. Para esto, en esta primera parte, en este primer video, vamos a ver lo que son las propiedades. Estas propiedades son bastante importantes si es que vamos a querer resolver ejercicios con logaritmos. Es clave que yo pueda aprender estas propiedades. Comencemos. La propiedad número 1, que es la definición del logaritmo, nos dice que el logaritmo en base a de b es igual a c, entonces a la c es igual a b. Como ejemplo, veamos fácilmente. Si yo tengo logaritmo en base 2 de x igual a 4, lo que debo pensar es esto, que esta que se llama la base, no nos olvidemos que esta es la base, elevado a este número me da este de acá. Entonces en este caso diríamos 2 elevado a la 4 es igual a x. Entonces, como bien sabemos, 2 a la 4 nos da 16 igual a x, con lo que el valor de x es 16. Esto es muy útil cuando tenemos un solo logaritmo a un lado y al otro lado, como vemos, hay un número. Veamos la propiedad 2. Nos dice la propiedad 2 que en los reales un logaritmo en cualquier base, pero de un número negativo, no existe. Entonces no hay los logaritmos de números negativos. La propiedad 3, parecido, esta vez nos indica que no existe una base negativa. Por ejemplo, no hay logaritmo en base menos a. La propiedad 4 nos dice que en cualquier base el logaritmo de 1 nos da 0. Porque bien sabemos que aquí, bajo la propiedad 1, sería este a la este da este, y cualquier número a la 0 sabemos que es 1. Como ejemplo, aquí colocamos que el logaritmo en base 5 de 1 es 0. El logaritmo en base 8 de 1 es 0, etc. Pasemos a la propiedad número 5. El logaritmo en base a de a nos da 1. Entonces, como ejemplo, podríamos ver que el logaritmo en base 3 de 3 da 1. El logaritmo en base 5 de 5 nos da 1 también. Veamos la propiedad 6. Dice a logaritmo en base b de c es igual a logaritmo en base b de c a la a. Esta propiedad es muy importante. Todas son importantes, pero esta tiene una especial importancia debido a que me permite que el coeficiente se convierte en potencia. Vean cómo esta a, que está como coeficiente aquí, sube como potencia de la c. Como ejemplo, veríamos 3 logaritmo en base 2 de x, bajo la propiedad que hemos mencionado, sería logaritmo en base 2 de x al cubo. Vean cómo este 3 ha subido a ser potencia. No nos olvidemos que todas estas propiedades también funcionan en el sentido contrario. Esto significaría que este 3 puede bajar también otra vez. Entonces sube o baja. Eso es clave para muchos ejercicios que ya vamos a ver después. Continuemos. La propiedad 7 nos dice, esta también es bastante importante, que el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c es igual al logaritmo en base a de b por c. ¿Qué significa? Que dos logaritmos con la misma base que se están sumando se vuelven un solo logaritmo con la misma base y pasaría a multiplicarse la b por la c. Entonces fíjense, dos que están como suma, con la misma base obviamente, se vuelve uno solo y aquí b por c la multiplicación. ¿Qué pasa en la propiedad 8? Lo mismo pero como resta. Cuando hay logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c, esto se convierte en logaritmo en base a de b sobre c. Entonces la resta se vuelve división. El positivo va arriba y el negativo va abajo en la división. Como ejemplo, veamos aquí, este es importante un ejemplo. Si yo quiero reducir esto, me doy cuenta que tengo 4 logaritmos que están con la base 3. Entonces, lo que vamos a hacer, primeramente, para poder unir estos logaritmos, juntar con estas dos propiedades que hemos mencionado acá, primero este 2 que está aquí como coeficiente no debe estar ahí. Mientras siga ese 2 ahí, no voy a poder juntar los logaritmos, con lo cual el paso número 1 será este 2 llevarlo como potencia. Entonces fijémonos, aquí va a ser logaritmo en base 3
de x al cuadrado, lo que hemos hecho es que este 2 viene como potencia, menos logaritmo en base 3 de y, menos logaritmo en base 3 de 4, menos logaritmo en base 3 de 5. Una vez que tengo eso, fijémonos que tenemos uno que es positivo, los otros 3 son negativos, y como tenemos 4 logaritmos con la misma base, se van a volver un solo logaritmo en base 3. Los que serían positivos, los que tienen signos positivos, van arriba al numerador, y los que tienen signo negativo van a ir abajo al denominador. Entonces, el único positivo que tenemos es este de acá, aquí está positivo, x cuadrado, se va a ir al numerador, dividido entre los negativos que llegarían a ir al denominador. ¿Cuáles son? Este y este. Entonces va a ser y por 4 por 5. Fíjense como este y este que son negativos se van al denominador. Y aquí vamos a colocar como respuesta final logaritmo en base 3 de x cuadrado sobre y 4 por 5, 20. Entonces esta es la respuesta que nos dice logaritmo en base 3 de x cuadrado sobre 20y. Continuemos, vamos a hablar de esta otra propiedad que también es bastante importante, la cual se llama el cambio de base. ¿Qué nos dice esta propiedad? Logaritmo en base a de b es igual a logaritmo en base c de b sobre logaritmo en base c de a. Y esta es una subpropiedad también que aparece, está en relación a esta que la vamos a comentar más rato. Empezaremos primero por esta. ¿Qué nos indica esta propiedad? Que si yo quiero hacer un cambio de base, pues escojo la base que yo necesite y realizo este cambio de base. Veamos con este primer ejemplo. Yo tengo acá logaritmo en base 3 de 5. Y vamos a suponer que yo quiero convertir este logaritmo a base 2. ¿Por qué escojo base 2? Porque necesito para algún ejercicio. Esto ya lo veremos en los ejemplos posteriores. Por el momento decimos que yo voy a convertir este logaritmo a base 2. Como podría ser también a base 4, a base 8 o a la base que yo quiero. Pero en este ejemplo, a ver cómo sería base 2, diríamos logaritmo en base 2 de 5 sobre logaritmo en base 2 de 3. Entonces fíjense cómo esta que era la base, que era el 3, ha dejado de ser base y ahora ha pasado a ser el número que está aquí. Y la nueva base es 2. Pero ojo, que muchas veces esta propiedad la entendemos fácilmente cuando está de aquí hacia aquí. Pero no nos olvidemos que de aquí también puedo ir al otro lado. Analicemos qué pasaría acá. Dos logaritmos que se están dividiendo con la misma base, se vuelve uno solo y el 2 desaparece y este 3 se vuelve la base. Eso mismo hay que saber interpretar correctamente, por ejemplo, en este ejercicio de aquí que mostramos a continuación. Justamente aquí aparecen dos logaritmos que se están dividiendo, los dos tienen la base 3. ¿Y esto en qué se convertiría? En un solo logaritmo. ¿Con qué base? Desaparece el 3 y la nueva base va a ser el 2 del número 4. Esto tiene un valor que es 2. ¿Por qué 2? Ya lo vamos a ver en los ejercicios siguientes. Por el momento, fíjense cómo de esto he llegado acá. Esta otra propiedad, que es una subpropiedad del cambio de base, es también bastante importante para algunos ejercicios. ¿Cuándo? Cuando yo quiero que esta base vaya aquí donde está la B y la B se vuelva en base. Fíjense, es como si estuviera intercambiando la A con la B. Para hacer ese intercambio, que la B baje a base y este número suba, simplemente coloco 1 sobre y se hace el intercambio. Veamos este ejemplo. En muchos ejercicios, no en todos, pero en bastantes ejercicios, cuando yo veo base X no me conviene mucho trabajar en base X, entonces prefiero escoger otra base. ¿Qué tal si en algún ejercicio me convendría que deje de ser base X y este número 2 baje a ser la base? ¿Cómo sería esto? Bajo lo que acabamos de explicar, va a ser 1 sobre logaritmo en base 2 de X. Pero también no nos olvidemos que esta propiedad va en sentido contrario. Entonces, si yo tengo esto de aquí, va a ser, a ver qué sería, logaritmo en base 3
de 5. Porque si otra vez intercambio esto, llegaría otra vez a lo que mostramos aquí. Veamos la propiedad 10. Esta propiedad no es muy conocida, pero también es importante verla, que dice a elevado al logaritmo en base a de b es igual a b. Como ejemplo, veamos, si tengo 3 elevado al logaritmo en base a 3 de 2, simplemente me fijo que este número 3 es igual a la base del logaritmo al que está elevado, y entonces como respuesta nos daría este, que es el número 2. La propiedad 11 nos dice que el logaritmo en base a la b de c es igual al logaritmo en base a de c a la 1 sobre b. ¿Qué pasa acá? Expliquemos esto. Que cuando la base, no nos olvidemos que esta es la base, tiene una potencia, en este caso la potencia de la base es esta letra b. Esta letra b puede subir aquí como exponente, pero fíjense aquí ha subido, pero invertido. Entonces, si es b, va a ser 1 sobre b. Como ejemplo, veamos este ejemplo típico. Yo no tengo un logaritmo en base 4 de x más logaritmo en base 2 de y. Yo no puedo juntar estos dos logaritmos con la propiedad de la suma mientras sus bases no sean iguales. Para esto yo puedo hacer lo siguiente. Veamos. Logaritmo, en vez de escribir el 4, puedo escribir como 2 al cuadrado de x más logaritmo en base 2 de y. Continuando, justamente aquí entra esta propiedad que este 2 de acá, de la base, puedo subirla aquí como exponente, pero invertido. De esta forma llegaría a ser logaritmo en base 2 de x a la 1 medio. Este 2 ha subido como exponente, invertido de 2 es 1 medio, más logaritmo en base 2 de y. Y como podemos ver ahora, ya tenemos dos logaritmos con la misma base, con lo cual, con la propiedad de la suma, volvemos esto en un solo logaritmo en base 2 y x a la 1 medio va a multiplicar con la y, como habíamos explicado en un ejemplo anterior. La propiedad 12 habla del cologaritmo, dice que el cologaritmo en base c de a sobre b simplemente es igual al logaritmo en base c de b sobre a. Lo único que se hace, si aparecería en algún ejercicio el cologaritmo, lo volvemos, lo convertimos en logaritmo, pero simplemente invertimos lo de ahí. El 13 del antilogaritmo nos dice que cuando tenga el logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de c, la única vez en que estos logaritmos se simplificaran, en realidad está mal dicho simplificar, lo que se hace es aplicar el cologaritmo a ambos lados, miembro a miembro, pero para efectos prácticos decimos que la única vez en que esos dos logaritmos se simplifican es cuando queda uno a cada lado con la misma base. Si es así, entonces fíjense cómo los logaritmos se han simplificado, quedándome b igual a c. La propiedad 14, que no es puramente, no es del tema de logaritmos, pero que nos va a ayudar a resolver ejercicios de potenciación, nos dice que las bases iguales nos da exponentes iguales. Como ejemplo decimos x más 1 elevado a la 2 y menos 1 es igual a x más 1 elevado a 2 tercios. Decimos que como estas bases son iguales, entonces los exponentes van a ser iguales. Y como podemos observar, esa es una ecuación de primer grado. Lo que hacemos es sacar el mínimo común múltiplo, que en este caso es el 3, resolvemos la ecuación. 3 entre 1 por 2 nos da 6y menos 3 entre 1 por 1 nos da 3. 3 entre 3 a 1 por 2, 2. Esto se simplifica. Y aquí este 3 va a pasar al otro lado. Los números los mandamos al lado derecho de la ecuación. 2 más 3 nos da 5. Y para despejar la y decimos que ese 6 va a dividir, con que esa es la respuesta de y. Bien, veamos ahora, una vez que hemos hecho el repaso de todas las propiedades más importantes de los logaritmos, veamos algunos ejemplos. Hallar el valor de un logaritmo. Si nosotros vemos logaritmo en base 3 de 27, pues ya debo darme cuenta, ya tenemos que darnos cuenta que este es un número, eso tiene un valor. Ahora, ¿cómo determinar ese valor? Fíjense, fácil. Simplemente agarro y digo logaritmo en base 3
Y el 27 nosotros ya deberíamos conocer que 27 es 3 al cubo. Con lo cual, fíjense que con las propiedades que estamos manejando, este 3 puede bajar aquí como coeficiente y va a ser 3 logaritmo en base 3 de 3. Y también con las propiedades que estamos manejando, sabemos que el logaritmo en base 3 de 3 da 1, con lo que la respuesta sería simplemente 3. Entonces, logaritmo en base 3 de 27 es 3. ¿Qué pasaría en un segundo ejemplo aquí? ¿Cómo haríamos esto? Miren, una forma de hacer esto es lo siguiente. Un noveno yo lo puedo escribir como el 9, como 3 al cuadrado. Simplemente digo que el 9 es 3 al cuadrado. Y con las propiedades de la potenciación vamos a 3 al cuadrado llevarlo al numerador. Si yo hago eso y lo llevo al numerador, lo que pasa es que 2 cambia de signo, se va a volver 3 a la menos 2. Les recomiendo ver el tema de potenciación y radicación. Y fíjense cómo menos 2 con la propiedad también baja como coeficiente y me queda logaritmo en base 3 de 3 que da 1, con lo cual logaritmo en base 3 de un noveno había sido menos 2. Veamos este ejemplo más. Tengo logaritmo en base 1/2 de 32 y 32 ya conocemos que es 2 a la 5. Entonces aquí escribo como 2 a la 5. ¿Qué más podría ser? Veamos, logaritmo en base 1/2. ¿Qué pasa si 2 yo lo trato de convertir a 1/2? Si haría eso, devolverlo a 1/2, simplemente lo que pasa es que la potencia cambia de signo y el 5 se va a volver menos 5. Y de la misma forma menos 5 baja como coeficiente, quedándome logaritmo en base 1/2 de 1/2 que da 1, siendo el resultado. Entonces logaritmo en base 1/2 de 32 había sido menos 5.